Muy buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a un nuevo capítulo de nuestro programa Derechos para la Memoria y el Futuro. Conversaciones de la Casa de la Memoria Sola Sierra. No se olviden transmitiendo a través de las redes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de El Desconcierto, nuestro compañero de tantos años en estos ciclos de conversaciones, reflexiones, análisis de lo que hoy día importa y que muchas veces no se ve en los medios de comunicación masiva. Un país que se está moviendo, un país que está pensando, reflexionando menos de lo que quisiéramos, pero aquí desde la agrupación queremos saludar hoy día a nuestros invitados, nuestra panelista, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lena Salamanca, cuyos hermanos Ernesto y Gerardo fueron detenidos y hechos desaparecer el año 1974, miembro además de un lugar tan importante y simbólico para la resistencia popular como La Legua, donde participa en distintas organizaciones. Y hoy día le toca la responsabilidad de estar en la vicepresidencia de nuestra Organización de Derechos Humanos. Bienvenida, Lena. Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Bueno, y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Es un hombre que, si uno lo tuviera que definir, tendríamos que decir que es un férreo defensor de los derechos humanos. Está con nosotros Claudio Nach, licenciado en Ciencias Jurídicas, doctor en Derecho, y además ha sido destacado en esta defensa de los derechos humanos, coordina actualmente desde hace algunos años la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Bienvenido, querido Claudio, un gusto tenerte en nuestro programa. No, un gusto estar acá y en esta nueva etapa de estas conversaciones. Ya la tuvimos por Zoom, me acuerdo, hace un tiempo atrás, así que ahora aquí con el equipo, un gusto estar. Un gusto para nosotros y un gusto también que puedan ver lo que estamos haciendo, en qué estamos reflexionando, porque creemos que la memoria, la verdad y la justicia son la construcción fundamental para un futuro que es el que aspiramos y que aspiraban nuestros familiares detenidos y detenidas desaparecidas. Lena, vamos a iniciar este programa de hoy hablando del negacionismo. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo ve la organización? Esta oleada de negacionismo que de pronto empieza a aparecer con mucha fuerza, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, y este avance además de la ultraderecha. Sí, muy importante el negacionismo porque es una figura donde, por ejemplo, en Chile aún no tenemos una ley, hay un proyecto que descansa del año 2018 y todavía no se concreta esa ley. Y en el mundo entero pensamos que con el término de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahí iban a llegar los crímenes de lesa humanidad, que no íbamos a saber de nada más porque el hombre se iba a poner de acuerdo, se iban a generar estos pactos de paz en el mundo, pero nos dimos cuenta que no fue así. Y en ese sentido creemos que figuras como el negacionismo en Chile están avanzando con mucha fuerza porque tenemos sectores políticos en el Congreso, por ejemplo, y en la política, donde la derecha y la ultraderecha enarbola estos discursos de odio, en donde el negacionismo es parte fundamental de esta política que lleva a cabo la derecha, en donde lo primero que hace, por ejemplo, decir que a 50 años del golpe civil-militar, ellos dicen, comillas, fue un pronunciamiento militar, era necesario, había que erradicar el cáncer marxista, los detenidos desaparecidos no existen, y etcétera, y etcétera. Y nosotros creemos que ese avance es peligroso y debe existir una voluntad política y también en el Parlamento una conciencia sobre los derechos humanos para que el nunca más se concrete a través del negacionismo, porque cuando avanza el negacionismo, la base de la sociedad, que es la democracia, queda inestable y podemos volver a tener una revuelta popular, por ejemplo, como fue hace 5 años, o también podemos volver a tener un golpe fascista cívico-militar como fue en 1973, en ese escenario que nos plantea Lena, Claudio, ¿cómo ves tú el negacionismo? ¿Cómo ves este escenario en que a veces nos parece muy sorprendente escuchar, incluso en la Cámara de Diputados, en el Senado, decir, no hubo violaciones a las mujeres, por ejemplo, no hubo violencia contra ellas? ¿Cómo lo ves tú desde la academia, pero también desde un hombre que se ha comprometido férreamente en la defensa y promoción de los derechos humanos? Mira, mi visión es que el negacionismo tiene que ver con, suena paradojal, pero tiene que ver con el triunfo de los derechos humanos también. ¿Por qué? Porque hoy no es posible justificar las violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, lo que se tiende a hacer, o la tendencia, es a negar que las atrocidades que son injustificables, este acuerdo ético, político, jurídico, que son los derechos humanos,
como discurso se va imponiendo estos 75, 76 años desde la Declaración Universal. Y el negacionismo es una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque el negacionismo adquiere distintas facetas. Por una parte, en algún minuto era derechamente negar las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, acá en Chile hoy día ya no se pueden negar las violaciones. Sí, lo que se busca hacer es intentar buscarle ciertas explicaciones. Por ejemplo, que esto correspondía a una acción legítima de defensa de la sociedad occidental. ¿Se acuerdan? Ese era como el discurso típico. Pero el negacionismo después va adquiriendo nuevas formas. ¿Cuál es el gran cambio en los últimos años? Y uno lo ve claramente desde el triunfo de Trump, el primer triunfo de Trump en adelante, que esas voces que de alguna manera no estaban en posición o en condiciones políticamente de plantear sus discursos justificatorios de las violaciones de derechos humanos, hoy día sí tienen ese espacio público, sí han ganado, llamémoslo así, el valor de entrar a discutir con la idea misma de derechos humanos, es poner en cuestión los derechos humanos, tratar de concentrarlos en un cierto grupo político y desde ahí intentar desvirtuar la idea de universalidad de los derechos humanos. Entonces, frente a los avances de los derechos humanos, si tú ves, se han ido desarrollando distintas respuestas. Y la respuesta de hoy, como tú señalabas, el negacionismo, los discursos de odio, son una tendencia, no solo acá en Chile, sino que en el mundo, para oponerse a la idea misma de derechos humanos. Es decir, hoy día, a nivel global, lo que está en tensión es este compromiso, este acuerdo de hace 76 años que está reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, el negacionismo es la gran amenaza hoy a los derechos humanos. Muchas gracias. El negacionismo y también la impunidad. Una lucha que viene, a propósito de lo que decía Claudio, para los avances en derechos humanos, porque impunidad ha sido un tema muy complejo y levantado permanente y sistemáticamente por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Y dentro de ello quisiera que analizaras lo que fue finalmente cuando se logra en la Corte Interamericana que la media prescripción desaparezca, por lo menos frente a un fallo que parecía relevante e importante. Ustedes han demandado durante años la necesidad que los criminales tengan un castigo proporcional al horror que cometieron contra las personas que fueron detenidas, torturadas y hechas desaparecer. Sí, bueno, en ese sentido, cuando fue ahora este año, mitad de año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos castiga al Estado chileno por el caso de 44 compañeros donde no encontraron justicia en Chile. Hubo una no justicia en donde la Corte Suprema les señala: hasta aquí nomás llegamos, acá no se puede hacer nada más. Y los compañeros, los familiares, tienen que recurrir a una instancia internacional porque donde fueron cometidos los crímenes de lesa humanidad no se encontró justicia. Y en ese ámbito en donde nosotros creemos que es muy importante tipificar la desaparición forzada en Chile, porque a no existir un castigo, a no existir esta figura jurídica, los criminales pueden tener baja condena, una pena que no es acorde al delito, al crimen cometido. Entonces los delitos de lesa humanidad se tienen que, por ejemplo, los compañeros, estos familiares de estos 44 compañeros, las querellas, por ejemplo, tenían que ser por secuestro, por tortura, pero como no está tipificado la desaparición forzada, no se podía hacer la querella bajo esa figura. Entonces, la pena va a ser una pena de un delito común, una baja condena, y como muchos criminales que hoy, por ejemplo, están en las cárceles de alta seguridad o en Punta Peuco, ya habían cumplido una condena o por la edad que tienen se le rebaja y se le aplicó también la media prescripción, es decir, se le rebaja la condena. Y en ese sentido es muy importante que en Chile tengamos una ley sobre la desaparición forzada, en donde en estos días, esta semana, se está discutiendo hasta en la segunda etapa de discusión, y esperamos como agrupación y como familiares
que vea la luz y sea una ley donde los derechos humanos estén consagrados y los criminales cumplan las penas efectivas como corresponde, y en cárcel no especiales, sino en las cárceles comunes como cualquier ciudadano. Muchísimas gracias. A propósito de eso que estamos conversando, hace más de un año atrás el presidente Gabriel Boric anunció un plan nacional de búsqueda, que con mucha reticencia de algunos, con mucha emoción de parte de otros, se planteaba como la primera vez que el Estado asumía la responsabilidad de buscar, buscar, buscar hasta encontrar. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha sido el Plan Nacional de Búsqueda a esta altura? Además, recordando que la Universidad de Chile tiene un rol y ha tenido un rol que es importante en este Plan Nacional de Búsqueda. A ver, partamos de la impunidad. Todo el modelo transicional en Chile está íntimamente ligado con la idea de impunidad. Yo creo que ese es tiene que ser siempre nuestro punto de partida de análisis. Hay que recordar en el Estadio Nacional, cuando asume el presidente Elwin, plantea esta famosa idea de toda la verdad y la justicia en la medida de lo posible. Y eso tenía que ver con un límite que tenía la democracia, a juicio de quienes asumían el gobierno democrático post-Pinochet, de que no podía ponerse en riesgo la democracia por la búsqueda de justicia. Por lo tanto, la impunidad siempre estuvo asociada al modelo transicional y fue gracias, y eso yo creo que a esta altura de la historia lo tenemos todo muy claro, que fue gracias al trabajo de ustedes, de las organizaciones de derechos humanos, de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, de la agrupación de ejecutados políticos y otras, digamos, que ese modelo de impunidad no logró consolidarse y siempre fue puesto en tensión de alguna manera desde la sociedad civil. Pero los avances en la lucha contra la impunidad, de alguna manera el mundo político los abandona, digamos, la búsqueda del fin de la impunidad, la política la abandona con el fracaso de la mesa de diálogo, cuando se entregó información por las Fuerzas Armadas y luego se comprobó que esta era falsa. El poder político de alguna manera se da un pie atrás y dice este va a ser problema de los tribunales. Y termina siendo durante más de una década una lucha de las organizaciones, de los familiares en los tribunales por lograr justicia. Y de alguna manera la política pública, el proyecto del presidente Boric, del Plan Nacional de Búsqueda, yo diría que es el retorno de la política a hacerse cargo del tema de poner fin a la impunidad, porque no saber cuál es el destino final de los detenidos y detenidas desaparecidos es una forma de impunidad. Y en ese sentido, el Plan Nacional de Búsqueda, ¿qué significa? Que el Estado desarrolle una política pública destinada a dar una respuesta a los familiares y al país en su conjunto de qué sucedió con estas personas que fueron en algún minuto secuestradas, hechas desaparecer por agentes del Estado. Es decir, el propio Estado tiene que hacerse cargo de la violación gravísima a los derechos humanos que implica la desaparición forzada. Entonces, yo diría que eso debe ser destacado, ese es un aspecto positivo, tener una política pública destinada a conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Esa política pública tiene, como siempre ocurre, ciertos riesgos y ciertas amenazas, y yo creo que eso es lo que en este año y un poco más que le queda a este gobierno debemos estar atentos. Yo diría que la gran amenaza que tiene como política pública es la sostenibilidad. ¿Qué va a pasar después de terminado este gobierno? Esta no puede ser una medida que dure solo un par de años, esta es una política pública que debiera asumirse como una política del Estado
más allá del gobierno de turno. Yo creo que ahí hay un desafío. Un paréntesis importante porque en el contexto de la conmemoración del 30 de agosto, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, vimos a la agrupación levantando las alertas como organización hacia el presidente, diciendo: el presidente, usted tiene una oportunidad de que esto se haga bien, y precisamente aborda el tema que señala la sustentabilidad y que es con los familiares la búsqueda. ¿Qué ha ocurrido después de esos días? Ha ocurrido ya varios meses. ¿Ha habido un cambio respecto de ello? Bueno, nosotros como agrupación desde el inicio planteamos, cuando se genera este acuerdo con las organizaciones de Arica Punta Arenas, donde se lleva a cabo en forma primero más rudimentaria este plan de búsqueda, siempre se señaló de un comienzo que era con los familiares, porque plan de búsqueda sin los familiares es imposible, porque nosotros tenemos muy claro que si el Estado es el que generó esta política de desaparición forzada, el Estado tiene que responder, y no solamente con una política pública permanente, con este decreto 98, que se firmó el año pasado, sino que debe ser ley de la República, porque, como bien decía Claudio, nosotros no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces esto tiene que tener una consistencia, pero una consistencia jurídica, porque nosotros tenemos muy claro que la consistencia de la búsqueda y de la lucha es una fuerza que nosotros ya la tenemos y siempre la hemos empujado hacia adelante. Pero acá lo jurídico es muy importante, porque nosotros tenemos que trabajar en base a una realidad, y esa realidad nos dice que este plan de búsqueda tiene que primero que ser con los familiares y segundo tiene que ser una ley de la República. Vamos a ese tema de la ley de la República. Eres experto en el ámbito jurídico, ¿no? Sin embargo, si nosotros miramos, nuestro país ha firmado todos los tratados internacionales que debieran garantizar el pleno respeto, el irrestricto respeto a los derechos humanos. Y no ha sido así. Fue lo que vivimos en el proceso del estallido social, la rebelión popular, como cada persona lo sintió. ¿Cuál es tu lectura respecto de ello a propósito de lo jurídico? Porque vimos que efectivamente volvimos a incurrir como sociedad en violaciones a los derechos humanos. A ver, ahí hay dos planos. Un plano tiene que ver con estas obligaciones generales que se adquiere a través de los tratados en materia de derechos humanos, la Convención Americana, los pactos de Naciones Unidas, etcétera. Pero otra es cómo hacemos el aterrizaje de eso, la bajada de eso en cada país y en cada contexto histórico, jurídico, político, etc. Y en ese sentido yo comparto la preocupación de la agrupación, es decir, hoy día existe un decreto de ser una política pública a partir de un decreto presidencial. Eso no garantiza que esto pueda mantenerse en el tiempo. Una ley obviamente le daría un mayor sustento a esta política pública y en definitiva esto se trata de ir marcando ciertos hitos como sociedad que den cierta certeza. Tú me puedes decir, esa ley puede incumplirse, esa ley puede después ser violada, pero el lugar desde donde, como sociedad civil, como academia, donde nos paramos es un lugar de mayor certeza, de mayor seguridad. Y en ese sentido, yo creo que el tiempo que queda debiera, en materia de derechos humanos, ocuparse en tres grandes cosas. Uno, en tener una ley que le dé certeza al Plan Nacional de Búsqueda y su continuidad. Segundo, debiera ser un tiempo para llevar adelante una discusión sobre una ley de reparación, pero una ley de reparación integral. Se ha presentado por parte de la senadora Campillay un proyecto, pero a mi juicio un proyecto limitado. Hoy día debiéramos apuntar a una ley de reparación integral por violaciones de derechos humanos en Chile. Ese es un debate que hay que dar. Y tercero, también en el ámbito legislativo se debe legislar para trabajar una ley sobre memoria en Chile. Yo creo que ahí hay una serie de temas vinculados con los sitios de memoria, hoy día varios de ellos en una crisis presupuestaria, que también requieren de una ley que garantice la sostenibilidad de los proyectos que preservan la memoria. Es decir, hay en ese sentido una serie de necesidades legislativas
para dar cierta certeza. Ninguna de ellas es fácil, porque la respuesta que te van a dar muchas veces es, pero si presentamos esto en el Parlamento lo van a rechazar, va a salir peor de lo que está. Bueno, pero de eso se trata la política. La política se trata de discutir las ideas, de generar movilización, de generar a partir de esa movilización la presión necesaria para que el Parlamento legisle en estas materias. Sin que se tomen esas iniciativas legislativas por parte del Ejecutivo, es muy difícil generar esa dinámica política que es a la que hoy día debiéramos apuntar. Apuntando a eso, cuando se producen las primeras violaciones a los derechos humanos en el contexto de Plaza Dignidad, lo que está ocurriendo en las plazas de las calles, de las plazas de las distintas ciudades de Chile, fueron las primeras, o de las primeras, ustedes, los familiares de detenidos desaparecidos, quienes alertaron el peligro que había ahí, un peligro que era inminente, se volvían a violar los derechos humanos. Y ahí ustedes hablaban de la importancia de una mirada integral de reparación que garantice el nunca más. Hoy día han transcurrido 5 años, tal como decía, se ha presentado un proyecto de reparación, no todo lo integral que debería ser por la senadora Campillay, pero hay un avance respecto de eso. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo veían como agrupación, habiendo vivido 51 años en medio de esta impunidad permanente y este negacionismo? Bueno, los delitos de lesa humanidad, cuando son generalizados y sistemáticos, sin lugar a duda que nos llevan a delitos de lesa humanidad. Y en ese contexto tenemos lo que pasó el 11 de septiembre y después tenemos lo que pasó en la Revuelta Popular. Y en ese sentido se junta la historia, pero una historia en donde todo es lo mismo al final. Por ejemplo, nosotros vemos mutilados, torturados. Al final es una política de violación de derechos humanos sistemática y generalizada en donde el Estado aún no responde, y nosotros vemos con asombro que en el Parlamento se enarbolan banderas contra el negacionismo, banderas sobre derechos humanos, decretos de ley, por ejemplo, contra las personas que salen a la calle a protestar, porque se habla de la revuelta delictual. Entonces se genera una cierta conciencia en la gente también, porque los medios van subrayando lo importante que ellos tienen que entregar, porque al final los grupos privilegiados en este país son los que al final son los dueños de los medios y todos los espacios donde se puede también generar una cultura de los derechos humanos. Y en ese sentido nosotros creemos que es muy importante que tanto los compañeros, las compañeras del estallido social, de la Revuelta Popular, como las organizaciones históricas, las agrupaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, se debe generar una ley de reparación integral, como decía acá Claudio, pero tiene que ser una ley en base a una reparación donde el negacionismo y la garantía de no repetición queden establecidas, pero tiene que robustecerse en base a una ley contundente, porque nosotros no podemos tener decretos para solucionar toda la atrocidad y todos los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en Chile. Respecto de eso, no bastan decretos, no bastan proyectos. Hemos visto con mucho dolor el suicidio de muchos jóvenes que fueron mutilados, y con mucho dolor y con mucha rabia también ver una sociedad que mira impávida. Es casi contar un número. Desde el trabajo que vienes haciendo en la Cátedra de Derechos Humanos, trabajando con gente joven, vinculando la experiencia de la violación a los derechos humanos, ¿tú ves posible que se pueda producir un cambio estructural en nuestra sociedad para que pueda ponderar, valorar y efectivamente respetar los derechos humanos? Si no creyera que eso es posible, no me podría levantar en la mañana, Gloria. Pero es un tremendo desafío. A ver, yo creo que hay algo que se ha discutido poco en este país y requiere una reflexión más profunda y una discusión profunda, que es el vínculo que hay entre las violaciones de derechos humanos, como ustedes decían, en la dictadura y lo que se produjo en octubre del 2019 en adelante. Yo creo que hay una conexión, hay un hilo conductor, y ese tiene que ver con el régimen, con el modelo de sociedad que se proyectó y se instaló en este país. Es decir, no podemos, y esto quedó muy claro en el marco de los 50 años, no podemos desligar el golpe de Estado de las violaciones de derechos humanos. Pero esas violaciones de derechos humanos asociadas al golpe tuvieron un objetivo, que fue imponer un modelo de sociedad
neoliberal económico, autoritario en lo político, individualista en temas culturales, que la mayor amenaza que ha tenido ese modelo fue en el 18 de octubre del 2019. Es decir, ese modelo se impuso a través de las violaciones de derechos humanos, y cuando la élite gobernante en este país vio amenazado ese modelo que lo llena de privilegios. ¿Se acuerdan del audio que circulaba en ese minuto del 18 de octubre, el tema de los privilegios? Bueno, la mayor amenaza a ese modelo fue la revuelta popular. ¿Y cuál fue la respuesta de la élite? Fue la misma: volver a utilizar las violaciones graves de derechos humanos. ¿Para qué? Para defender el modelo. Y entonces uno ve cómo se volvieron a aliar los distintos poderes a través de una política de represión y de criminalización de la protesta, en el cual estuvo de acuerdo el Ejecutivo, el Legislativo. No hay que olvidar que aquí en este país se legisló la ley antibarricadas en el mayor minuto de represión al movimiento popular, e incluso después del famoso acuerdo de noviembre, es decir, era represión pura y dura, y el Poder Judicial renunció, al igual que en dictadura, a proteger los derechos. Es decir, el poder del Estado en su conjunto salió ¿para qué? Para mantener el modelo vigente. Y en ese sentido tiene otra lógica entonces la idea de impunidad, si tú ves, Gloria. La idea de impunidad de los crímenes de la dictadura y luego los crímenes cometidos en democracia, la impunidad ¿para qué sirve? ¿Por qué se defiende al general Yáñez? Y eso lo hace este gobierno. ¿Por qué lo hace? Porque hay que garantizar que el día de mañana, si se vuelve a poner en riesgo el modelo, el régimen impuesto en dictadura y vigente hasta el día de hoy, va a necesitarse nuevamente que alguien salga a las calles, reprima y restablezca el orden. Y a ese personaje que hoy día puede estar formándose en Carabineros, en el Ejército, en la Armada, etc., hay que enviarle un mensaje de que la impunidad está garantizada. Entonces la impunidad tiene que ver con las graves violaciones de derechos humanos, pero tiene que ver con el tipo de sociedad que se nos ha impuesto. Y en esto el Estado en su conjunto ha actuado en contra del pueblo. No puedo dejar de hacerte una pregunta importante, Claudio, porque finalmente siempre hemos dicho que la derecha, los sectores, digamos, los poderosos, los que tienen los privilegios, pero hemos visto sectores teóricamente progresistas, vinculados, digamos, con los movimientos sociales y derechos humanos, que fueron parte de esa forma de lo que tú estás señalando, digamos, de crear las condiciones de resguardo de un modelo. ¿Cuál es esa crítica que tenemos hoy día que hacerles? ¿Cuál es esa pasada de cuenta que hay que hacerle a esos sectores? Que aquí los intereses terminan primando y eso va más allá de la política ordinaria. En la política ordinaria puede haber derecha, centro, izquierda y estar todos más o menos en los clásicos desacuerdos. Pero cuando lo que se pone en riesgo es el poder, una redistribución del poder, una forma distinta de entender la sociedad, rápidamente esas divergencias quedan de lado y todos convergen en proteger sus derechos. Y eso es lo que vimos en octubre del 2019. Esa es la foto, y recordarán los auditores, esa es la foto del 15 de noviembre. Ahí están distintos sectores, todos de acuerdo en que había que defenderse frente a este pueblo completamente fuera de, comillas, control. Había que restablecer el orden público. El peso de la noche portaliana estaba en juego. El peso de la noche portaliana en juego. Y sin embargo, el discurso que aparecía con tanta fuerza en las calles era hasta que la dignidad se haga costumbre. Y a 5 años, las demandas siguen siendo más o menos las mismas, ¿o no? Está con nosotros Lena, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Sí, en ese sentido nosotros seguimos luchando y buscando los nuestros, pero también paralelamente a nosotros siguen ahora los compañeros del trauma ocular, los mutilados, y mañana tal vez pueden ser los migrantes, el mundo campesino, los estudiantes, no lo sabemos. Sin embargo, creemos que la dignidad es para todos, porque a 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en uno de sus artículos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en igualdad de derechos y condiciones. Entonces yo creo que esa frase que quedó radicada a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que es muy importante, yo creo que debemos rescatarla, pero también no solamente rescatarla, sino que garantizarla, porque sin verdad, sin justicia, sin memoria histórica, no se puede construir una democracia firme y donde el nunca más sea lo más importante. Muchísimas gracias, Elena. Minuto final para decirle a quienes nos están viendo en nuestro programa: derechos para la memoria y el futuro. Yo quiero poner un tema que la agrupación también lo ha puesto en la agenda. Cualquier política en materia de derechos humanos, incluyendo el Plan Nacional de Búsqueda, debe hacerse con total transparencia. No puede haber espacio alguno en la lucha contra la impunidad, y menos aún en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, en la lucha por la justicia, espacio alguno para la corrupción. Y en ese sentido yo creo que hay que ser implacables de cerrar cualquier posibilidad de que se obtenga un lucro ilegítimo a partir de lo que implica la lucha contra la impunidad. Yo creo que eso es una cuestión central en materia de derechos humanos, y nosotros, los preocupados de estos temas de la lucha contra la impunidad y los derechos humanos, debemos ser los primeros en poner en el centro de la discusión que también la lucha contra la corrupción es parte de la lucha por los derechos humanos. Muchísimas gracias, haciendo un llamado a la ética, a la responsabilidad de las organizaciones. Estamos despidiendo a Claudio Nach y a Elena Salamanca en nuestro programa de hoy, Derechos para la Memoria y el Futuro, conversaciones desde la Casa de la Memoria Sola Sierra. Le damos el pase a nuestros compañeros, quienes van con el segmento de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Gracias, Gloria. Estaba muy interesante la conversación, pero bueno, tenemos que seguir con nuestro espacio de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hace un poquito de calor, pero feliz de estar aquí contigo y compartiendo con toda la gente que está mirando este programa. Oye, cuéntame, ¿cuál va a ser el temazo de hoy? El temazo de hoy es un tema muy icónico, se podría decir, de la agrupación. Quiero contarles de la historia sobre el conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Esto empezó el año 78, en donde una compañera que era Gala Torres, ella era folclorista, hacía cueca, era muy entusiasta con la música. Ella tenía a su hermano desaparecido y empezaron a buscar diferentes alternativas y formas de cómo buscar y cómo de hacerse visibles, porque hay que pensar que en dictadura la cancelación y la censura a los familiares era absoluta. De hecho, acuérdate que negaban a los desaparecidos, o sea, decían que prácticamente no habían. Entonces la única manera de que ellas pudieran mostrarse y demostrar esta causa, este dolor, fue a través de la música. Y la Gala, ¿qué es lo que hizo? Compuso una cueca que se llama La Cueca Sola, y la primera vez que la mostraron fue en el Teatro Caupolicán, el 8 de marzo de 1978. O sea, imagínate lo importante que fue la fecha, justo el Día de la Mujer, en donde se ha sabido de que la mayor cantidad de integrantes que tiene la agrupación son mujeres. Entonces se marcó un hito dentro de la historia de la agrupación a través de la música, con La Cueca Sola. ¿Y me podrías describir en qué consiste La Cueca Sola, pensando en personas que quizás no la conocen? Sí, mira, tengo la suerte de que la agrupación me invitó a mí a trabajar con el conjunto de la agrupación, y pude indagar mucho más respecto a su historia, porque yo, viniendo desde afuera, conocía a La Cueca Sola, la había escuchado, pero acá ya pude entenderla. A pesar de que su letra es muy gráfica en torno a lo que cuenta, en el fondo lo que hace es mostrar estas vivencias que tienen los familiares detenidos desaparecidos, desde una mirada también muy dolorosa a la vez, pero mostrando esta lucha a través de la cueca, ¿ya? Ahora,
¿qué es lo icónico de la cueca sola? Se llama cueca sola porque efectivamente, como todos sabemos, la cueca se baila en pareja, ¿ya? Pero aquí lo simbólico de todo esto y lo más llamativo es que está la mujer bailando solamente, alzando su pañuelo, esperando en el fondo a esta pareja, buscándola en todo este baile. Sabemos que la dinámica de la cueca es que en el fondo hay una conquista, pero aquí esta conquista es una búsqueda, más que nada. Y eso es lo impactante de la cueca sola. Yo creo que es algo que el país entero y el mundo han podido conocer y han tenido el honor de tener esta pieza artística que es invaluable, en realidad es tremenda. ¿Y la cueca sola se sigue bailando hasta la actualidad? Sí, se sigue bailando hasta la actualidad. Han pasado varias compañeras que la han podido bailar, que han representado a la agrupación, que han representado a sus familiares detenidos desaparecidos y han representado esta búsqueda ya por un poquito más de 50 años prácticamente. Y se sigue bailando. La agrupación mantiene el conjunto folclórico como uno de sus puntos de batalla, se podría decir, llevando el nombre de la agrupación y de sus familiares detenidos desaparecidos en todos lados. Y eso es lo bonito, porque este trabajo se sigue haciendo y sigue esta muestra a través de la cultura, de la música, de la cueca, que es el baile que se dice nacional, se sigue mostrando a través de esto, y eso es lo bonito. O sea, siguen las presentaciones del conjunto. Así es, siguen las presentaciones del conjunto. Qué bueno, es muy positivo. Sí. Me alegra mucho saberlo. Exacto. Además, bueno, muchas gracias, Andrés, por contarnos. Sí, por ¿ya? nada. Terminamos hoy entonces con esto y nos vemos el próximo domingo en otro capítulo de Cultura, Memoria y Derechos Humanos.